Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Tenemos el día de hoy nuestra sexta serie, más bien nuestro sexto capítulo de la serie titulada Prosperando en Todo. Como ustedes saben, vamos a dedicar 13 capítulos para esta serie, en donde vamos a aprender de lo que la Biblia dice acerca de las finanzas familiares, las finanzas personales. El día de hoy, lo que la lección nos va a enseñar son aquellas pautas que son necesarias para estabilizar ingresos y gastos. En el video pasado, nosotros pudimos aprender a hacer un presupuesto. El presupuesto es esa herramienta tan esencial de las finanzas personales para que nosotros podamos prever de alguna manera, aun y que vivamos en un mundo incierto, pues cómo vamos a controlar nuestros ingresos, de dónde van a salir y cómo vamos a controlar nuestros gastos. Todo el video pasado, si usted no lo vio, pues lo invito a que lo revise en oración y que lo vea. Si le gusta, pues también sus likes nos ayudan mucho y que lo compartan nos ayuda todavía aún más. Bueno, si usted no está suscrito a nuestro canal, lo invitamos ahora mismo a que lo haga. Toma chocolate y paga lo que debes. Muy bien, bueno, hemos estado aprendiendo, hemos estado estudiando acerca de la importancia de las finanzas, de todo lo que la Biblia dice acerca del dinero. Como decía, en el video pasado hablamos del presupuesto. Esa previsión que nosotros hacemos para calcular nuestros ingresos y gastos se tiene que ajustar. Porque con mucha frecuencia los ingresos pueden ser mayores, pero más bien a veces la frecuencia es que sean menores a lo prospectado. Tremendo problema para el presupuesto, ¿no es así? Y se tiene que ajustar. Lo mismo con los gastos. Eventualmente podríamos nosotros tener gastos que no teníamos programados, como que alguien o uno mismo se enferme en la familia, se puede enfermar uno o algún familiar cercano, y tendríamos pues que erogar un gasto que no estaba planeado. Uno normalmente no presupuesta esa partida cuando hace tu presupuesto familiar, que deberíamos de tener una partida para los incidentes que pudieran suceder. Con todo, tenemos que estabilizar los ingresos y los gastos, y esta es la pretensión del capítulo de esta tarde. Nuestro versículo me encanta, como todos los versículos de la Biblia. El aprendizaje bíblico de hoy, con el que nos vamos a inspirar a iniciar, viene en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Proverbios 21:5. La palabra de Dios dice así: cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Es muy clara la recomendación bíblica. Nos está hablando, por supuesto, de planeación, y particularmente nos está hablando no solo de que planeemos, sino también de que pues veamos la manera, busquemos la forma para que nosotros podamos estabilizar nuestros ingresos y nuestros gastos. Otra versión bíblica lo maneja de manera diferente, que dice así: dice, los planes del diligente traen todos emolumentos. Diligencia, ¿no? En el caso de la otra versión que leímos inicialmente, decía de las cosas, cuando las cosas se piensan bien, diligentes, se planean, se hacen de forma adecuada y correcta, serán provechosas. Y en esta versión dice, traen emolumentos. Mas el precipitado solo obtiene pérdidas. Si tú haces las cosas a la carrera, al ahí se va, porque a mí se me ocurrió que fuera de esta manera, pues eventualmente vas a poder tener pérdidas, y eso pues no lo quiere nadie, ¿no? Así es que en esta tarde, en este día, nosotros te vamos a dar 3 valiosos consejos y 9 recomendaciones que esperamos puedas aplicar a tu vida y a tus finanzas. Se le atribuye al fundador de la Iglesia Metodista, Juan Wesley, este principio. Él decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Así es que hoy vamos a tomar este consejo de Juan Wesley y vamos a aplicarlo a nuestras finanzas. En el principio número 1, donde dice que vamos nosotros a intentar ganar todo lo que podamos, lo primero que debo decirte es que la manera
en la cual la mayoría de las personas obtenemos nuestros ingresos es con el fruto de nuestro trabajo. Así es que si tú vas a obtener tus ingresos derivados del quehacer diario, tienes que hacer algo que te guste. Si tú ejerces o tienes tu ingreso haciendo algo que no te gusta, estás, querido amigo, querido acreedor, querido deudor, estás en el lugar equivocado. Vete de ahí, salte de ahí, no tiene ningún sentido. El dinero no sería un buen fin si tú estás en un lugar que no te hace feliz. Si vas a trabajar, y el trabajo, escuchen bien, el trabajo es un mandato divino. No es una cuestión de que si tú quieres trabajar. No. Dios te mandata que lo hagas. Está redactado en sentido imperativo. Viene con mucha claridad en Éxodo 24, si no me equivoco, Éxodo 24, Éxodo 28, cuando viene el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en donde dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Normalmente ese texto bíblico nos enseña, porque son los mandamientos, que hay que guardar el cuarto día de la semana, que es el día sábado, el día Shabbat, que es el día de reposo. Pero además está en ese mismo mandamiento, también con mucha claridad, que 6 días tú vas a trabajar. Entonces no es una cosa optativa. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate de santificar el día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿no? ¿Cuántos días? 6, ¿no? Ni siquiera, muchos trabajan 5, muchos trabajamos 6, como es mi caso, pero mucha gente trabaja 5 días a la semana, ¿no? Incluso la Biblia diría, oye, pues te está faltando uno por ahí. Como sea, el punto realmente aquí es que trabajes, pero que trabajes, y esto es una recomendación muy personal, en algo que te gusta. Cuando tengo oportunidad de platicar con gente más joven y que me preguntan sobre si estudiar Derecho o no, en realidad la gente debiera dedicarse, no importa qué hay que hacer, arte, ciencia, no importa, realmente no importa, pero que eso que tú ejerzas lo hagas con tal gusto que incluso si no te pagaran, tú lo pudieras hacer, ¿no? No quiero decir que no te paguen, no. Es más, el principio de lo que estamos intentando compartir hoy como una recomendación, como un consejo, es que tú en lo que trabajes puedas intentar ganar lo más que se pueda. De hecho, curiosamente, cualquier arte o oficio, cuando está en los tops más altos, son bien remunerados. No importa si eres un médico, un contador, un abogado, un deportista. Podría ser un tenista, pero si tú lo que haces, lo haces con tal excelencia, derivado seguramente del gusto, vas a tener un ingreso bastante satisfactorio. Hay otros tipos de ingresos, ¿no? Ingresos pasivos que pueden venir a lo mejor de un arrendamiento que tú tengas inmobiliario o de un auto, ¿no? Hay otras maneras de obtener ingresos. Pero si al final la mayoría de la gente obtenemos nuestros ingresos de nuestro quehacer diario con producto de nuestro trabajo, pues lo menos es que trabajes en algo que te gusta. Muy bien. Bueno, en el punto número 2, que la recomendación dice ahorra todo lo que puedas, ¿no? Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas. La verdad es que la cultura del ahorro no está arraigada, entre muchas otras cosas, y no lo quiero justificar, porque muchas personas vivimos al día, ¿no? Viven al día. Hay pobreza alimentaria en nuestro país como en todo el mundo. Imagínense cómo podemos pedirle a alguien en esas circunstancias, en esas condiciones, que genere un ahorro. Eso es imposible. Necesitamos, por supuesto, una sociedad más justa, pero para eso tenemos que trabajar, ¿no? Dar el dinero no va a ser la solución jamás. Tenemos que generar trabajo y esas son las condiciones necesarias que el Estado, el gobierno de todo el mundo tendrían que hacer. Pero aquellas personas que tengan un ingreso deberían de hacer un esfuerzo para generar un ahorro. Deberían ahorrar lo más que ellos, que su ingreso le permita. De hecho, deberían separar, ya alguna vez hablamos de los gastos, y hablamos del diezmo, por supuesto. Deberían separar primero la parte que le corresponde a Dios, que es el 10%, tendrías que separar tu diezmo, después incluso tendrías que separar una parte por el ahorro y después gastar. El presupuesto o tu planeación financiera te van a permitir poder tener estos cálculos para que sucedan.
generalmente dejamos el ahorro hasta después que hemos gastado todo. Eso es un error, ¿no? Porque si tú lo dejas así, es muy probable que ya no te quede nada para el ahorro. Y lo que queremos nosotros es generar una cultura del ahorro. El ahorro es la primera parte para después generar una cultura de la inversión. Pero eso es otro punto. Ahora lo mínimo que necesitas tú hacer es buscar un mecanismo de ahorro, ¿no? Hay por ahí en YouTube gente que te dice que ahorres el 50% de tus ingresos y hay muchas burlas al respecto porque en un país en donde los sueldos son bajos, pues ¿cómo vas a ahorrar el 50% de tu ingreso? Entonces, ¿de qué vives? ¿Sí me explicó? No vamos hasta allá, ¿no? Y además puedes tú ganar mucho y generalmente lo único que ocurre es que ahora gastas mucho. Quien no tiene el buen hábito del ahorro, no importa cuánto gane, jamás le va a alcanzar. Tú, querido amigo que nos escuchas, fomenta el ahorro. Desde joven tienes que ahorrar. En otras sociedades, por ejemplo la japonesa, en donde esta cultura del ahorro y del trabajo están tan arraigadas, ellos desde que inician su primer trabajo, desde que ellos inician a trabajar, comienzan a ahorrar. De tal suerte que cuando son adultos mayores, pues no tienen realmente una vida precaria, sino al contrario, son gente normalmente con mucha solvencia financiera para cuando ellos ya no tienen la capacidad física o el interés para hacerlo. Queridos amigos, hay que ahorrar. Y hasta aquí no tenemos mucho problema. Si hablamos de temas relacionados con vamos a generar ingresos, vamos a trabajar para generar dinero o vamos a ahorrar. Porque normalmente cuando las cosas están dirigidas o relacionadas hacia nuestra persona, pues no tenemos problema, no hay tema, ¿verdad? ¿Dónde viene el problema? Viene el problema cuando hay que dar, ¿no? Normalmente las personas somos muy egoístas y pensamos solo en nosotros mismos. ¿Qué me quiero comprar? ¿Qué quiero usar? ¿No? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero juntar? Sí, solo somos ególatras, somos narcisistas, vanidosos, egoístas. Es una tendencia. No estoy hablando de nadie en particular, sino que la sociedad nos ha llevado hasta ese punto en donde realmente procuramos solo a nosotros. Ese egoísmo tan arraigado que tiene nuestra sociedad está mal. Nosotros tendríamos que pensar en los demás. Hay muchísima gente necesitada bien cercana a nosotros, bien cercana. Así es que yo siempre he pensado que, por ejemplo, tener una empresa y generar un trabajo cumple con una función social altísima, porque le estamos dando la oportunidad a otra persona de tener un trabajo. Eso es extraordinario, eso es justo lo que tendríamos que hacer. Ojalá hubiera más empresarios que tuvieran esa iniciativa de iniciar un proyecto y generar fuentes de empleo. Eso es una bendición para muchas personas. Hay un círculo virtuoso atrás de esto. Pero cuando se trata de dar, somos reacios. Mucha gente no le gusta dar a los demás, ¿no? Mucha gente no da ni su diezmo, ¿no? Piensan que es un robo. Otra gente, pues por supuesto que no quiere dar. Quiero llevarlos a un texto que en algún momento habíamos nosotros contemplado, que viene en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 35, hay una anécdota que Pablo nos cuenta sobre él mismo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles 20:35, Pablo nos dice: en todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo trabajando hay que socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús que él mismo dijo: más feliz es el que da que el que recibe. Nuestro Señor Jesús dijo estas palabras, ¿no? Asombrosas, por supuesto. Más feliz es el que da que el que recibe. ¿Y sabes que hay una razón para eso? Porque si tú tienes la posibilidad de dar, es que Dios ya te bendijo primero. Así es que lo que tú das es porque primero de la mano de Dios recibiste. Así es que eres bendecido, ¿no? Lo único que haces al dar es que eres un dador alegre, que compartes esa riqueza, que compartes esa bendición que tú ya tuviste previamente. Por supuesto, querido amigo, tú que tienes la manera de dar, si tú tienes esa oportunidad, da, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta tiene un dicho que a mí me encanta, que utilizo con relativa frecuencia. Ella decía, hay que dar hasta que duela, ¿no? Y a veces tiene que ser así, ¿no? De forma desinteresada. De hecho, hay un texto bíblico que quiero compartir contigo que me encanta. Lo voy a leer del cuadernillo de trabajo
por una razón, porque me gusta la forma coloquial y clara como lo escribe. Dice así, la cita viene en Proverbios, capítulo 19, verso 17. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. ¿A poco no está increíble? ¿Cuántas veces tú has prestado dinero? Seguramente muchas, ¿no? Muchas veces has prestado dinero, y aquí lo que la Biblia dice en este verso de Proverbio, estos pequeños preceptos de sabiduría escrita y dirigida para el pueblo de Israel, y que ahora son proverbios, son sabiduría universal. Dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios. ¿Y saben cómo termina en esta versión? Y Dios siempre paga sus deudas. ¿Poco no está increíble? Tú, querido acreedor, que estoy seguro que alguna vez has tenido algún deudor al que no te pagó, pues fíjate, Dios siempre paga sus deudas. ¿Y cómo te la va a pagar? Cuando tú le prestas al pobre, ¿no? Por eso es que esta versión que me pareció extraordinaria de la Biblia la quería compartir contigo desde nuestro cuadernillo de trabajo. Y pues hay que prestarle a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque prestarle a los pobres es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. La verdad es que es una cita exquisita, de verdad, extraordinaria. Muy bien, bueno, vámonos a los 9 consejos. Vamos a ver 9 consejos que los vamos a ver quizás de una forma relativamente rápida, relativamente sencilla, pero son consejos que son importantes que tú apliques en tu vida porque van a mejorar tus finanzas. 1. Hay que solicitar ayuda a otros. La verdad es que, salvo que seas un contador, un financiero, si no fuera ese el caso, y aún siendo ese el caso, pues siempre tenemos dudas del quehacer diario, ¿no? Hay reformas fiscales, ahora mismo hay algo en nuestro país que se llama régimen simplificado de confianza, mucha gente ya se pasó para allá, ¿no? Siempre hay dudas en el quehacer cotidiano hablando de finanzas. Acércate a las personas que tú creas que puedas recibir un consejo. Por supuesto la Biblia, ¿no? La Biblia es y siempre será el extraordinario lugar para el consejo, ¿no? Acércate porque aquí en la Biblia hay sabiduría, ¿sí? Entonces cualquier otra persona, nosotros mismos estuvimos ya a punto de quebrar esta empresa 2 veces. A lo largo de 22 años pues ya nos hemos dado ese gusto. Dios nos ha bendecido y ha permitido que nuestra empresa principal haya sobrevivido a factores de crisis y de malas decisiones. La verdad es esa. Así es que si alguien se acercara a mí y me preguntara un consejo sobre el emprendimiento, seguro tendría consejos que compartir con ellos. Pero así como yo, hay empresarios mucho más experimentados que han vivido circunstancias difíciles. Yo creo que es perfectamente válido que tú, querido amigo emprendedor, te acerques a ellos pues para pedirle qué consejo, qué hacer, hablando de finanzas. Controla tus deseos. Controla tus deseos es otra de nuestras recomendaciones. Fíjense que hay que identificar lo que es una necesidad de un deseo. Y con mucha frecuencia las confundimos. De hecho, necesidad es algo que tú necesitas para tu quehacer diario, ¿no? Eso es indiscutible, eso se tiene que pagar sí o sí. En otras ocasiones nosotros hemos dicho que, por ejemplo, la renta es prácticamente de las cosas que vas a pagar, es prácticamente de las primeras que tú tienes que pagar. Por supuesto, los servicios. No te puedes quedar sin agua o no te puedes quedar sin luz, ¿no? Aunque en nuestro país, lamentablemente, hay mucha gente que deja de pagar el agua, por ejemplo, ¿no? Es una cosa realmente lamentable, ¿no? Hay que contribuir también con nuestras obligaciones para con el Estado y pagar los derechos de uso de agua o de luz, de electricidad, pues tendríamos que pagarlos, ¿no? Las tarifas no son tan baratas también, ¿no? El gobierno tendría que ver la manera de bajarlas. Ahora mismo parece eso difícil. Bueno, hablando de la electricidad me refiero. Curiosamente el agua es tan complicado traer agua, hay tanta escasez en tantos lados y curiosamente no es tan onerosa. Bueno, dicho esto, hay que diferenciar qué es una necesidad y qué es un lujo, un exceso, un acto de vanidad. Porque tú tendrías realmente que identificar las cosas que son realmente necesarias de las que no lo son, ¿no? Se vale darse un caprichito de vez en cuando, por supuesto que se vale. Por ahí hay un dicho que dicen, bueno, pues no para eso trabajo. Así es que sí se vale. Pero no hay que abusar de ellos porque eventualmente van a hacer un estrago a nuestra economía. Por ahí había un videito que decías, bueno, te voy a presentar el nuevo gadget que no sabías que lo necesitabas, ¿no? Estás descubriendo algo que no sabías que lo necesitabas.
porque los publicistas quieren hacerte creer que tú realmente necesitas algo de lo cual no necesitas, ¿no? Va a ser un gusto, algo que tú a lo mejor quieras tener, va a ser un deseo, una satisfacción secundaria, jamás una primaria, ¿no? Hablándose de gadgets, por supuesto, ahora mismo el celular es una necesidad fundamental, ¿no? El internet, ¿no? Hay gente que considera el internet ya como un derecho humano, ¿no? A esos grados estamos llegando. Pero bueno, tenías que identificar con mucha claridad qué es una necesidad y qué es un deseo. Puedes darte un deseíto de vez en cuando, solo no abuses de eso. Muy bien, nuestra tercera recomendación es hacer compras inteligentes. En algún momento nosotros también grabamos un video en el Buen Fin. Eso es un poco engañoso, pero eventualmente tú tienes que cotizar y que comparar. Nosotros, por una norma de ISO 9000, en su versión 2015, 9001, en donde estamos certificados desde hace ya varios años, tenemos un proceso de compras perfectamente bien definido. Para cada cosa que nosotros tenemos que comprar dentro de la organización, hacemos una matriz de decisión. Cotizamos. Si lo que nosotros necesitamos es un auto utilitario, lo que nosotros cotizamos al menos 3 marcas y decimos, bueno, estas son las marcas que son aparentemente similares y vemos el cilindraje, vemos el rendimiento, ¿no? Vemos todos los beneficios, por supuesto el costo, los mantenimientos, ¿no? El costo del seguro, y en base a esa matriz de decisión, nosotros desde la alta dirección podemos decidir qué es lo mejor para nuestra organización. Lo que es mejor para nosotros no necesariamente es lo mejor para ti, pero lo que quiero decirte es que tú tienes que tener una razón para la toma de decisiones, ¿sí? Cuando estamos aquí diciendo que hagas compras inteligentes, es que no necesariamente que hagas una matriz de decisión, que ayudan muchísimo, lo recomendamos ampliamente, ¿no? Porque cuando tú plasmas por escrito cuáles son todos los conceptos, los beneficios, ¿no? O sea, o lo contrario, si no lo fueran también, tú ves en una hoja claramente qué es lo que más te conviene a ti adquirir y en base a eso, a una razón, tomas tú tus decisiones, ¿no? No es que de pronto se te ocurrió comprar un coche porque te gusta. A lo mejor y tengas el capital para hacerlo, pero no se trata de eso. Estamos aquí aprendiendo a mejorar nuestras finanzas familiares y empresariales y pues por supuesto que este es un extraordinario consejo. Haz compras inteligentes. Muy bien, la cuarta recomendación es ocúpate de resolver lo que está a tu alcance. Hay varias cosas, hay muchas varias cosas que tú puedes hacer. Si tú lo puedes hacer y está dentro de tus funciones, hablando de algo que se llama, es muy elemental y es muy fundamental, economía familiar, si tú lo puedes resolver y tienes el tiempo y la oportunidad de hacerlo, hazlo. Déjate pongo un ejemplo, cortar el césped de tu casa. Por supuesto que puedes pagar un jardinero para que lo haga, pero muy probablemente si tuvieras el tiempo, la oportunidad de hacerlo, quizás un fin de semana, puedas hacerlo tú, generas un ahorro y además desarrollas una actividad física, por no decir un hobby o un gusto. La jardinería es extraordinaria, es exquisita, ¿qué te puedo yo decir? Mira nada más, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y puse un ejemplo muy coloquial porque eventualmente podemos tener un pequeño jardín en nuestras casas, eso sería lo ideal, ¿verdad? Y si fuera el caso, eventualmente, ¿por qué pagar por él si tú puedes darte esa función? Vas a ahorrarte dinero, vas a hacer ejercicio, desempeñar una actividad física y eventualmente desarrollar un hobby o un gusto que es interesante y productivo, ¿no? Si hay algo que tú puedas hacer, hazlo, ¿no? Te va a edificar y te va a ayudar en tus finanzas. Muy bien. Bueno, aliméntate económicamente es el punto número 5. Hay varias cosas que uno puede desarrollar. Déjame decirte que hay comida que es carísima, pero ¿sabes qué comida es muy barata? La comida de frutas y verduras del mercado es muy barata. Ahora no hablemos de los limones. Los limones están por el cielo, al infinito y más allá. A veces también los aguacates. No sé qué esté pasando en Michoacán. Por favor, ya que haya paz en Michoacán, porque es una tragedia, ¿no? Lo que pasa, que curiosamente eleva los precios de las cosas que se producen ahí. Bueno, no es curioso. Están intrínsecamente relacionados, íntimamente relacionados, la violencia que sufren nuestros estados en nuestro país con el costo de las cosas que se producen regionalmente.
Así es que a veces uno piensa, lo que sucede allá no me afecta a mí. Pues claro que te afecta, ¿no? Quizás no del mismo modo, no es como sufrir violencia, pero te afecta en el costo de un insumo importante. Quiero decir, para terminar esta idea de esta recomendación, puedes ir tú al mercado para comprar de los alimentos muy baratos que existen, que son en nuestro país las frutas y verduras. No todos los países tienen estos beneficios, ¿no? México es un país exquisito en frutas y verduras. Se producen en estados tan hermosos como Veracruz o Chiapas, ¿no? Se producen, lo que tiras se da, se da un árbol de la semilla que tiras, man. Es tan bueno el clima, es tan favorable para la agricultura, para las cosechas, que pues, es increíble, ¿no? Tenemos estados tan cálidos y tan maravillosos como esos, y son baratos, son alimentos que son baratos. A diferencia de que si tú los puedes comprar en otro lado, te puede salir mucho más caro un alimento que tú puedes adquirir a mucho menor precio si lo haces en un mercado, ¿no? En un mercado sobre ruedas. Y lo que estamos hablando aquí son consejos de economía familiar. Esta economía doméstica, que es de la que vivimos y sobrevivimos millones de mexicanos o millones de personas en el mundo, que tenemos esta inteligencia, esta sabiduría, diría, para reducir nuestros costos. Nuestras madres son buenísimas para eso, ¿no? Muy bien. Sexta recomendación. Son 9, dijimos. Analiza la forma en la que gastas la recreación o la diversión. Ahora mismo hay, no sé, mucha tendencia, por ejemplo, de tener y pagar Netflix, tener y pagar Amazon, tener y pagar Disney Plus, tener y pagar Star, no sé qué, HBO, no tengo ni idea, Sky. Realmente valora en qué estás gastando en estos temas de diversión, ¿no? Hay muchas maneras de reducir estos costos. De entrada, a lo mejor no necesitas tantas plataformas, ¿no? Quizás no, quizás solo una. Y yo te voy a recomendar, no, si me hubieran patrocinado ahí ponía la marca, pero como, como no es el caso, no sería el caso para una cosa de estas. Pero reduce, seguramente estás gastando más de lo que necesitas, ¿no? Quizás estés comprando mucha más música y solo necesites pagar una renta. No sé, hay maneras siempre de reducir nuestros gastos, hablando de este punto de diversión. Ahora, la verdadera recomendación, sé que los tiempos han cambiado mucho, pero en mi época salíamos a jugar al parque todas las tardes con los amigos. Eso era tan increíble porque era edificante. Mejorábamos nuestras relaciones interpersonales con gente con la que pues jugábamos, sudábamos, nos enmugrábamos corriendo y jugando tras una pelota, un balón, no importaba la forma, podía ser un ovoide, cualquier cosa que sea. Eso no solo era bueno, sino que en ese entonces, además, mayormente éramos delgados, aunque siempre había un gordito. Pero mayormente nos ejercitábamos al aire libre y podíamos jugar y desempeñar una actividad que era benéfica para nosotros. Tendríamos realmente que cuestionarnos qué estamos haciendo, cómo nos estamos divirtiendo. Porque ahora mismo el sinónimo de diversión es ir y sentarse para ver una película y comer muchísimo mientras la ves, aún y sin apetito porque no te das cuenta de que ya hay saciedad, ya no te sacias, ¿no? La sal de las cosas que consumimos, el azúcar de las cosas que consumimos, ¿no? Parece que nos da más sed y pues no, parece que es contraproducente esta nueva sociedad, los hábitos de esta sociedad nos están haciendo gastar más de lo que necesitamos y teniendo actividades pues poco recreativas. Muy bien. Ahora, punto número 7. Comunícate con tu familia. ¿Saben que es un problema no hablar de finanzas en la casa? Es increíblemente complicado eso. Tendríamos realmente que hablar con la familia de las finanzas familiares. Muchas veces los niños no tienen ni idea de dónde proviene el dinero, ¿no? A veces los niños creen que los niños vienen de las cigüeñas. Ya les digo, ¿de dónde creen que venga el dinero? Pues yo creo que también a lo mejor de una gaviotita, ¿no? Va a traer el dinero a la casa. No tengo ni idea. Si ustedes no hablan, ¿cómo van a saberlo? Es difícil conseguir el dinero. Cualquier persona que tengamos que trabajar, personalmente yo estoy horas, ¿no? Dentro de mi trabajo. No lo digo en forma de queja, realmente me encanta lo que hago. Pero estamos aquí y dedicamos tiempo a resolver problemas de los demás, como para no hablar con la familia de lo complicado que es conseguir el dinero. El no hablar de las finanzas en la familia
va a generar descuido, desatención, falta de respeto y a la postre despilfarro. No, tú tienes que hablar. La gente, tu gente en tu casa tiene que saber lo complicado que es llevar un peso, ¿no? ¿Para qué? Para que cuiden, porque de otra manera puede creer ellos que es sencillo. Y no es sencillo, querido hermano. Levantarse temprano por las mañanas, subirse a un transporte público, ¿no? Hay mucha inseguridad en los transportes públicos, ¿no? Hay un riesgo de contagio en un transporte público, un riesgo de asalto, ¿no? Hay muchos riesgos que están relacionados con llevar un poco de dinero a la casa, como para que ellos no estén enterados de eso. Tienen que ser sensibles a la labor que desempeñamos, eso nos tendría que dar una posición de respeto, tanto a la madre o al padre que lleva el ingreso, porque aunque uno se quede en casa, pues también lo administra, ¿no? Es importante hablar de dinero en la familia. De hecho, una de las principales razones de las separaciones es no hablar de dinero. Así es que si usted quiere mantenerse todavía casado, hable con su cónyuge, hable con sus hijos de dinero. La familia se lo va a agradecer. Muy bien, estamos por terminar. El octavo consejo que nos da Prosperando en Todo dice: no seas espléndido. Fíjense que hay mucha gente que gasta lo que no tiene. No sé, todos tenemos un amigo así, ¿verdad? O lo peor sería que tú seas ese amigo, ¿no? Que llega a las fiestas y que cree, no, pues yo invito, ¿no? Y a lo mejor sí, el 15 invita o el 30 invita y los otros 14 días de la quincena se las ve negras, se las ve terribles. Yo creo que tendríamos realmente que repensar y replantear en este mundo consumista y materialista en el que vivimos, si siempre tuviéramos nosotros que regalar algo, ¿no? Eventualmente, y créanme, había antes una campaña que decía regale afecto, no lo compre. Hace muchos años en nuestro país había esta campaña publicitaria. Por supuesto que a todos nos gusta tanto regalar como que nos den algún detalle, a todos nos gusta, pero eventualmente tendríamos que replantear si realmente es siempre necesario dar algo. Puede ser que tú hagas algo, ¿no? Hay muchas cosas que tú puedes rehacer. Una de las cosas que yo más estimo, una vez mi madre me hizo un suéter, me hizo por supuesto bufandas, yo se las pedía, me las hacía de colores, ¿no? Y esos regalos tan personales, cuando una persona se toma el tiempo, se dedica para darte a ti una prenda, un regalo, un separador, una carta, ¿no? Son tan especiales que los hace únicos y que uno los atesora y los valora. Yo pienso que eventualmente tendríamos que intentar, como sociedad y como personas, pues a replantearnos la forma de los regalos que damos, la frecuencia en que los damos, ¿no? Eso creo que es bueno y que es algo que tendríamos que considerar. La última recomendación, y ya nos fuimos muy largos, perdón, esta fue un poco más larga de lo que pensaba, nos habla del despilfarro. La verdad es que los recursos, pues todos los recursos se acaban, así es que hay que cuidarlos, absolutamente todos, ¿no? Yo soy, me convertí en mi papá y no sé cómo ni cuándo, pero soy de los que va pasando por los pasillos y voy apagando cuánta luz no se está utilizando, sin regañar a nadie porque no hay nadie, ¿no? Si estoy diciendo que no se está utilizando es porque no hay nadie en ese lugar. Y créanme, no entiendo cómo alguien se puede salir de un cuarto y dejar la luz prendida. Perdón, es un despilfarro, ¿no? A lo mejor, no sé, yo creo que como no lo paga, pues se le hace fácil. Cuando te toca pagar la cuenta, ya como que uno es más mesurado con los gastos, ¿no? Hay varios bromas en YouTube de eso, ¿no? De que cuando vivo con la casa de mis papás, agarro mucho champú, agarro mucha crema, y cuando vivo solo, ¿no? Todo así, todo muy medido. Bueno, pues hay que cuidar, no hay que despilfarrar. De hecho, bien curioso, porque una de las anécdotas más extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él alimentó a más de 5,000 personas. Cuando hizo ese milagro tan extraordinario, ustedes recuerdan lo que hizo. Le dijo, bueno, pues ya alimentamos a 5,000. Me asombra adicionalmente que eran 12 los incrédulos que estaban con el Señor. ¿Y saben cuántas canastas sobraron? 12. Pero esa instrucción que hizo nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, recojan lo que sobró. Después de que alimentó a más de 5,000. De hecho, los 5,000 se refería en realidad a los varones, pero ahí había mujeres y niños. Es probable, dicen los teólogos, los estudiosos, que es probable
que en esa reunión de nuestro Señor Jesucristo había aproximadamente 20,000 personas. Y nuestro Señor, con unos pescaditos y unos pancitos, hizo un milagro de multiplicación que le dio de comer a 20,000 personas. Pero una vez estando todos satisfechos, dio una orden. Y la orden que dio es, pues recojan lo que sobró. Todo lo que sobró y que dimos, recójanlo. Sobraron 12 cestas. Una para cada discípulo que había dudado de dónde iban a comer, ¿no? Cada quien tenía su cestita con el maravilloso milagro del Señor Jesucristo. Despilfarrar cualquier recurso, y yo creo que particularmente la comida, es terrible. Si estamos hablando de una cultura del ahorro, pues si hay un recurso que tú tengas a la mano, como el agua cuando te bañas, te cepillas los dientes, la luz cuando sales del cuarto, de tu habitación, ¿no? La misma comida, se tiene que cuidar, ¿no? Hay que evitar el despilfarro porque es evidentemente una circunstancia que atenta contra tu economía. Puede que no te des cuenta, te das cuenta cuando no te alcanza para pagar tus deudas. Y querido amigo deudor, nosotros queremos que tú pagues tus deudas. Bueno, con esto hemos finalizado, pero para cerrar vamos a ir a un último texto bíblico para poder cerrar nuestra reflexión de esta serie. La cita última de esta serie está en el libro de Santiago. Santiago es una epístola muy chiquita que está casi al final de la Biblia. Y Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos habla de la sabiduría. Saben, queridos amigos, acreedores y deudores, que la sabiduría proviene de Dios y que Dios la da a quien se la pida. Así es que nosotros que a veces no tenemos sabiduría en estos temas financieros, yo voy enfrente de todos, que somos necios o tontos, poco inteligentes, somos insensatos, sería la palabra adecuada. Soy insensato en la administración de mis finanzas personales y familiares, pues Dios dice, si tú lo que necesitas es sabiduría, pídemela y yo te la daré. Lo único que tenemos que hacer es pedirla. La cita está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Que si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente a todos sin reprochar y le será otorgada. ¿Cómo nos va a dar la sabiduría? Pues a través de la petición, de la oración. ¿Y cómo nos la va a dar? Generosamente. Lo único que tienes que hacer es pedirla. Querido acreedor, querido deudor, personalmente me falta mucha sabiduría. He pedido mucha sabiduría a Dios, pero estoy lejos de eso. Pídela tú también y seguramente tendrás sabiduría para poder administrar tus finanzas familiares. Yo soy Walter Hernández y esto fue Toma Chocolate, paga lo que debes.